Es importante saber que Chihuahua ocupa los primeros lugares en la producción en cuanto a ganado a nivel nacional se refiere, por lo que su producción contribuye de manera importante en el desarrollo del estado. La ganadería, actividad tradicional en el estado de Chihuahua, además fue considerada en años anteriores como la economía estatal. Tiene un potencial para desarrollarse de casi 18 millones de hectáreas para agostaderos. Estamos hablando de que es alrededor del 72% de la superficie estatal. Bueno, ¿cuál es la historia de la ganadería aquí en Chihuahua? La ganadería en Chihuahua fue introducida en el siglo XVI, en el año 1590. Se formalizó en el sur de Chihuahua por Cristóbal de Ontiveros. Se le atribuye el mérito de ser el fundador de la ganadería chihuahuense. En el siglo XIX aparece un gran personaje que es el terrateniente Luis Terrazas. En 1859 era uno de los más poderosos del estado, quien se decía que era dueño de alrededor de 4.460.000 hectáreas. No se sabe con exactitud, pero tenía alrededor de 1 millón de cabezas de ganado, 250.000 ovejas y entre mulas, caballos, burros, 150.000 cabezas. Ahora sí viene lo bueno, que es el sistema de producción vaca becerro. Consiste en explotar al ganado en condiciones de agostadero, con el propósito de obtener una cría al destete. Pueden llamarse criollos los becerros porque se crían en el mismo lugar donde nacen. El objetivo de este sistema es producir un becerro para enviarlo a Estados Unidos. Es el principal objetivo que se cuenta. ¿Por qué se manda a Estados Unidos? En los últimos años se produjeron algunos cambios en las características de consumo, determinados por el aumento de ingresos, nuevos hábitos de alimentación, en el caso de la carne procesada, por la propia oferta, y el consumo de carnes altas de alta calidad derivó en parte por la exigencia de los consumidores de altos ingresos, estimuló el desarrollo de la producción de carne bovina proveniente de animales más jóvenes. La población en Estados Unidos empezó a buscar mayor calidad, y la mayor calidad la encuentras en animales más tiernos. Se sabe que mientras más tierno es el animal, más blanda es la carne, mejor calidad tiene, por lo cual empezó a fomentarse la exportación, empezó a aumentar la exportación hacia Estados Unidos. Estados Unidos es uno de los principales consumidores de carne bovina a nivel mundial. Aquí les muestro una tabla de 1960 hasta el 2013 y se ha mantenido en la cabeza de los principales consumidores en todos estos años de consumidores de carne bovina. Y es algo que ha ido en aumento. ¿Qué elementos se deben de tomar en cuenta? Se debe tener aguajes que estén limpios, proporción de suelo cubierta por piedra y materia orgánica, esto para cuidar el suelo, vacas vientres receptivas, toros, la proporción de arbustos, zacates y hierbas para proporcionar la alimentación, comederos para su suplementación e instalaciones para el manejo. El coeficiente agostadero se expresa en hectáreas necesarias para mantener una unidad animal al año. ¿Qué es una unidad animal? Es una vaca adulta de 450 kilogramos con su cría. Cabe recalcar que una vaca consume el 3% de su peso vivo en materia seca. Actividades a realizar de acuerdo a una calendarización anual. Preempadre. La vaca y el semental deben de contar con una buena condición corporal, en el caso del macho para realizar una buena monta y en el caso de la hembra para tener una buena aceptación al macho, así como una correcta mantención de la gestación. Con las tablas que ya les había mencionado ahorita, es bueno evaluar a los animales que se van a utilizar para este sistema, debido a que una vaca que está en malas condiciones jamás se va a preñar. Si está mal nutrida, jamás se va a preñar. Si tiene sobrepeso, jamás se va a preñar. Igual un toro, si está desnutrido no te va a poder preñar las vacas de igual manera que si estuviera en su máximo potencial. El empadre. El empadre se refiere a la acción de fecundar un óvulo fértil por medio de la inseminación artificial o la monta natural. Para esta acción es importante el hecho de sincronizar el celo
con el manejo del ciclo estral para obtener una fecha de parto más definida y un lote de becerros más uniforme. Para los compradores es muy vistoso un lote de becerros más uniforme y así que obtiene mejor precio. La gestación. La gestación de las vacas varía de 9 meses o 280 días. Estamos hablando de que son de 276 a 283 días de gestación. En otros animales puede variar dependiendo de las razas, al igual que aquí. En las razas también varía el tiempo de gestación, más o menos. Bueno, el monitoreo de la gestación. Una vez que queda la vaca gestante, es importantísimo estar verificando el estado de la cría, ya que puede venir en mala posición y se debe estar checando. Esto se puede hacer mediante la palpación rectal o el uso de ultrasonidos. Evitar el estrés es muy importante, ya sea por agua, alimento, mal manejo o al momento de trabajar, porque puede provocar un aborto y, en fin, esto se define como pérdidas en el sistema. La posición correcta del becerro es esta que se muestra abajo a la derecha, con las patas hacia enfrente y la cabeza en medio, ya que es la posición ideal que le permite salir al becerro. Esta que se muestra aquí es muy complicada, ya que muy pocos becerros se logran hacer al estar en esa posición, y pues estas son complicaciones que se pueden llegar a presentar. El parto. Una vez que nace el becerro, pues se deben de ayudar a la vaca en caso de que esté batallándose o complicándose o que tenga mucho tiempo. Pero en sí al parto se le define como el nacimiento del feto seguido de la expulsión de la placenta. Si el ternero no se encuentra en posición normal, se ubica descansando sobre el abdomen con las patas anteriores dirigidas hacia la abertura uterina del cérvix y la cabeza entre ambas. Las actividades postparto. Es importante ver la condición corporal del becerro y de la madre para saber qué hacer después de, ya que, por ejemplo, si el becerro se encuentra en un mal estado, es importante rápidamente aplicar una suplementación de alimento que ayuda al becerro a aumentar sus defensas. Se debe de verificar el desecho total de la placenta dentro de las primeras 8 horas. Esto porque puede ocasionar más adelante problemas en la futura gestación o incluso infecciones dentro del útero. Se debe tener un lugar seguro respecto a robos o a depredadores, esto para que la cría esté más segura. Acciones anteriores al destete. Que ahí mismo en esas circunstancias, fierro, que es la marca personal. La castración. La vacunación, que se puede aplicar la vacuna 8 vías, que es muy buena para las enfermedades. Y de acuerdo con la ley se debe de poner la identificación al becerro, que es el arete civil. Es el que se muestra. Aquí lo estoy señalando. Llega el momento del destete. Aquí se retira el becerro de la madre con dos intenciones: que el becerro consuma alimentos sólidos completamente para tener una mayor ganancia de peso, descanso y recuperación de la vaca, ya que al amamantar al becerro requiere de mucha energía y proteínas para la producción de leche. Aparte se debe de estar preparando a la vaca para la próxima gestación. Datos generales. Los becerros se destetan a los 6 meses y el peso puede variar dependiendo de la raza, como ya lo había mencionado atrás. La suplementación al becerro y evitar realizar todas las medidas de manejo después del destete: castración, marca, vacunar o desparasitar. ¿Esto por qué? Porque una vez que se le retira el becerro a la madre, el becerro está sufriendo mucho estrés, y al aplicar estas
estas acciones después del destete le estás dando al animal más estrés. Por eso se debe realizar antes del destete. Lugares destinados al destete. Debemos de tener potreros aptos y adecuados para el destete, alambrados con buenas condiciones, agua, sombra, pastura de buena calidad y disponibilidad. En lo posible que en los últimos 3 meses haya sido pastoreado con vacunos. Vacunación y suplementación al becerro. Al destete los terneros son muy sensibles a la exposición natural de los patógenos, virus o bacterias, ya que no han tenido un previo contacto con los mismos, por lo que la vacunación debe hacerse antes del destete para que el estrés del mismo no interfiera con la generación de inmunidad. Esta respuesta inmune demora al generarse al menos 2 semanas y así comenzar para proteger a los animales, por lo cual se deberá prever y tener en cuenta este periodo antes de realizar las medidas de manejo como castración o desmoche. Es importante realizar el herraje 2 meses antes del destete. Ahora sí viene la engorda. El ganado de engorde son los terneros destetados que se han planteado para un determinado peso y luego son enviados a corrales de engorde, también llamados feedlots. Como se puede apreciar en la imagen, estos serían los feedlots. La exportación ya es el último paso que se requiere para la exportación. En este punto ya se cuenta con un becerro de buen tamaño, por lo que se requiere cierta documentación para la exportación a los Estados Unidos de América, que es la siguiente. Prueba de tuberculosis bovina. Comprobación de la prueba, que consiste en que el ganadero deberá contactar a un médico veterinario zootecnista para realizar la programación de la prueba de los animales que exportará. Esto es para evitar que se introduzcan animales tuberculosis a los Estados Unidos. Se deberá capturar la información de la misma y enviar la revisión de reseñas. Esto a Desarrollo Rural de Gobierno del Estado, para que una vez aprobada el médico imprima la papelería que se le entrega al propietario y presentar en la Unión Ganadera Regional, en este caso de Chihuahua, para iniciar su trámite para la exportación. Y llenar los documentos para la exportación de las cabezas de ganado, como obtener el certificado sanitario de exportación. Esto es muy importantísimo, ya que sin este certificado no se puede movilizar el ganado, así como realizar los pagos de cada cuota y establecer la fecha de cruce del ganado. Este que se aprecia aquí es un certificado sanitario. Permiso de exportación. Se requiere organizar la fecha de exportación o el momento del cruce del ganado. ¿Esto para qué? Para que en la misma frontera, en el mismo puerto cuarentenario, se organicen, así como la persona que va a exportar, el productor, se organice. Pase de movilización de ganado. Se consigue en el ayuntamiento público de cada ciudad y se tienen que incluir las facturas del ganado, también llamado remo. El remo es lo que el productor pide para poder mover el ganado. Por ejemplo, en este caso sería de Chihuahua a cualquiera de los centros cuarentenarios que se tienen. Inconsistencias que pueden llegar a ocurrir. Las inconsistencias posibles que se pueden encontrar en un expediente de exportación, como la falta de algún documento, ya sea exámenes, carta poder, IFE, anexo de tuberculosis bovina, castraciones, como la falta de aretado azules, fechas incorrectas en dictámenes, hoja de campo o cervical, aretes mal capturados, vigencia del médico veterinario zootecnista vencida, falta de firmas en algún documento. Se tiene que tomar en cuenta esta documentación, ya que en el caso de que falte alguna, se puede llegar a denegar el pase o el cruce de los animales. Aquí se muestra una tabla, un gráfico de la exportación de becerros a Estados Unidos en los últimos 16 años.
Esto ya es más reciente, estamos hablando de que el 2020 la exportación de cabezas fue de 790 mil cabezas al año. Y Chihuahua, ahora sí aquí podemos apreciar que sobresale mucho en cuanto a cabezas de ganado contra los demás estados. La línea azul es el estado de Chihuahua y sobresale por mucho referente a los demás estados. Los lugares cuarentenarios para la exportación. El estado de Chihuahua, en cuanto a exportación ganadera se refiere, se cuenta con 3 unidades: Ojinaga, Palomas y Santa Teresa, donde el productor puede llevar el ganado directamente o venderlo a un acopiador, esto con una documentación expedida anteriormente, como ya lo había mencionado. ¿Qué ocurre en estas instalaciones cuarentenarias? El ganado mexicano pasa alrededor de 24 a 48 horas en estas instalaciones. Es alimentado, hidratado e inspeccionado por los oficiales federales de ambos países. Al momento antes de cruzar, los trabajadores del lado mexicano realizan inspecciones visuales y manuales que se encargan de verificar las castraciones. Posteriormente, los animales son enviados a un baño de inmersión insecticida, el cual tiene una longitud de 20 metros. El ganado cruza la frontera internacional caminando, luego es embarcado rápidamente en jaulas para ser transportado a los diferentes puntos en los Estados Unidos. Bueno, algunos datos sobre la exportación. En los últimos años, cerca de 1 millón de cabezas anuales en pie han entrado a Estados Unidos provenientes de México a través de los 10 puertos fronterizos en Arizona, Nuevo México y Texas. El ganado importado se encuentra en un rango de 135 a 227 kilogramos de peso y son destinados al pastoreo y corrales de engorde, finalmente al mercado de carne en los Estados Unidos. Este ganado es originario primordialmente de los estados del norte de México, como Chihuahua, que ya había dicho que es de los principales exportadores de ganado en pie, Coahuila, Durango, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas, generalmente de razas inglesas o mezclas y cruzas con Brahma. Aproximadamente 25% del ganado que se importa a México hacia los Estados Unidos entra por el puente fronterizo de Santa Teresa, Nuevo México. Es el más importante. Destinos de la exportación. Aquí se aprecia un gráfico, un mapa del destino principal de la exportación. Entre más oscuro, entre más verduzco, este es el principal destino. Estos dos estados son el principal destino de la exportación. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Irvin Alexis Hernández Ortega. Soy estudiante de la Universidad de la UASH. Estoy cursando la carrera de Ingeniería Técnica en Sistemas de Producción. Yo les vengo a presentar las conclusiones del sistema de producción Vaca Becerro. Como conclusión del sistema de producción Vaca Becerro, podemos puntualizar lo siguiente. Chihuahua es un estado meramente exportador de becerros en pie al destete por las siguientes razones. La número 1 sería: estamos pegados a Estados Unidos y es un gran consumidor y comercializador de carne bovina. Número 2, por ser un estado de grandes extensiones, tenemos oportunidades de pasto para el ganado. Y la número 3 sería por ser un estado con estatus sanitario limpio. Bueno amigos, eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Buen día.